Hola, vamos a comenzar con el tema de conjugados. Entonces, nada más para recordar y estar en la misma sintonía, dos elementos, decimos que dos elementos, estos dos elementos X, Y en G, son conjugados si existe otro elemento en G, tal que se cumple esta ecuación. ¿Va? Entonces, vamos a ver, ¿no? Primero, vamos con un lema que pues va a ser tarea para ustedes, no es difícil de demostrar, y es que si G es un grupo, entonces la relación X, bueno, Y es conjugado de X en G es una relación de equivalencia. Entonces, para demostrar esto, no lo voy a demostrar, es un ejercicio para ustedes, pero para demostrar esto hacemos lo usual, ¿no? O sea, demuestran que la relación es simétrica, transitiva y reflexiva, ¿va? Entonces, demuestran cada una de estas cosas. Entonces, la demostración es ejercicio. Esto es rutinario. Y bueno, entonces vamos a ver, vamos ahora con una definición. La definición es la siguiente. Nada más es para denotar, entonces bajo la relación esta de equivalencia, pues denotamos a la clase de conjugación del elemento A en G como A y como exponente G. Entonces, bueno, es pura notación, recuerden. O sea, esto del exponente, pues no es como que tenga sentido, pero es pura definición. Y entonces, en otras palabras, nada más para dejar las cosas súper claras de qué es lo que estoy hablando, A a la G, pues es el conjunto de todos los elementos de la forma G a G a la menos 1, tal que G está en G, ¿va? O sea, es el conjunto de todos los conjugados de A en G, de mi grupo G. Entonces, espero que eso quede claro. Bueno, entonces, entre las cosas, por ejemplo, que podemos observar, vamos a hacer varias observaciones acerca de este asunto de las conjugaciones. A ver, primera observación. Todo subgrupo normal, digamos n normal en G, es una unión disjunta de clases de conjugación. Sí, ¿verdad? Bueno, de entrada, bueno, a ver, vamos a regresarnos un poquitito. Esta clase de conjugación, pues es una clase de equivalencia, ¿verdad? Bajo la relación esta de conjugación. Entonces, cualesquiera dos clases de conjugación en un grupo o son iguales o son disjuntas. Por eso es que, por ejemplo, aquí digo, bueno, si es una unión, pues en realidad es una unión disjunta, por eso lo pongo entre paréntesis, porque pues es una cosa adicional que se puede decir. Y entonces todo su grupo normal es una unión disjunta de clases de conjugación. En realidad lo único que hay que observar es esto, ¿no? Pues en efecto, si un elemento A, digamos, está en el subgrupo normal N, entonces cualquier conjugado digamos G a la menos 1, pues también está en N, ¿verdad? Por definición de subgrupo normal. O sea, en la definición de subgrupo normal, pues lo pongo aquí y luego lo voy a borrar, es que G a la menos 1 está contenido en N. Entonces, en particular, si me tomo A aquí, entonces el conjugado que me estoy tomando aquí, pues también debe de ser un elemento de N. Y entonces eso lo que quiere decir, finalmente, es que, por lo tanto, como todo conjugado de A está en N, entonces A a la G pues está contenido en N.
Ups, iba a poner n como naturales. Bueno, ese es mi error. Ahí está. Entonces, esto está contenido en n. Y entonces, eso quiere decir pues que n es unión disjunta de clases de conjugación. O sea, nada más me voy tomando elementos y elementos en n. Finalmente puedo terminar describiendo n como unión disjunta de clases de conjugación. Esto no es cierto para cualquier subgrupo. O sea, por ejemplo, si en vez de tomarme n normal, pues me tomara un subgrupo cualquiera, eso no necesariamente es cierto. Yo les recomendaría que hicieran un ejemplo. Este, la verdad es que el ejemplo pues, es muy fácil de encontrar, por ejemplo, en el grupo simétrico, tomándose un subgrupo generado por una transposición. Ese claramente no va a ser unión de clases de conjugación y nada más pues tienen que hacer las cuentitas. ¿Sí? Otra observación. Observación número 2. La siguiente observación es que si A y B, si X y Y son conjugados, entonces tienen el mismo orden. Debería de haber al menos dos formas de demostrar esto, pero una forma así como súper rápida de demostrarlos, o digamos elegante, o utilizando como pues no solamente la definición, podríamos argumentar que, bueno, ya sabemos que esta función, vamos a llamarle, no vamos a utilizar, a lo mejor utilizamos g, dada por a un elemento a, lo mandamos a g a la menos 1, es un isomorfismo de g. Y bueno, entonces un isomorfismo pues manda entonces g sub g de a pues tiene el mismo orden que a. O sea, un isomorfismo manda elementos de orden n a elementos de orden n, y elementos de orden, digamos, infinito a elementos de orden infinito, y entonces eso demuestra que elementos conjugados pues tienen el mismo orden. ¿Ya vieron? Entonces, por ejemplo, aquí ejemplo 3, que en realidad sería algo así como un ejemplo tipo 2.1, porque es un caso particular de xy y yx tienen el mismo orden. Entonces, esto es bien interesante, porque xy y yx pues no necesariamente son el mismo elemento si el grupo no es abeliano, pero lo que sí sabemos es que cuando menos tienen el mismo orden, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque xy pues es lo mismo, y entonces hacemos el viejo truco, ¿verdad? ¿Cuál es el viejo truco? Entonces agarro xy y lo multiplico, o sea, me tomo xy y pues lo que quiero es conjugarlo, ¿verdad? Entonces lo multiplico por y menos 1, y, pero pues entonces esto quiere decir bueno, este y este se cancelan, y entonces lo que nos queda es yx, y entonces esto lo que quiere decir es que xy y yx son conjugados. Y por lo tanto pues tienen el mismo orden, ¿verdad? O sea, es justo, esta es consecuencia del inciso anterior. Ok. Otra observación que también es bastante interesante es que si a la g pues consiste así solamente de a, o sea, si la clase de conjugación solamente tiene a, entonces ¿qué podemos concluir? Entonces lo que concluimos es que a es igual a g a la menos 1 para todo g en g. Pero esto pues es equivalente a decir que GA es igual a AG, o sea, nada más multiplicamos por G a la derecha. Quizá sea un poquito mejor ponerlo al revés. A ver, déjenme o sea, si multiplico aquí con G a la derecha, entonces lo que me queda es AG es igual a GA para todo G en G. O sea, lo que me está diciendo esto es que, va de nuevo, que si la clase de conjugación solamente consiste de A, entonces lo que quiere decir es que A conmuta con todos los elementos de G. ¿Sí? Eso también es bastante interesante. Entonces, en particular, lo que podemos ver fácilmente es que en un grupo abeliano, la clase de conjugación de cualquier elemento, pues solamente contiene a ese elemento. ¿Sí? Entonces, esta es una buena observación. Así que
motivados en esto de las clases de conjugación que tienen un solo elemento, vamos a definir lo siguiente. Entonces, el centro, esto es lo que estoy definiendo, el centro de G, denotado Z de G, esta sí es notación muy estándar, o sea, esto del Z de G es lo usual, es que es el centro, pues es el siguiente conjunto, ¿verdad? Es Z de G, es por definición todos los elementos de G, tal que GA es igual a... quizá déjenme ver, déjenme cambiar la notación para ser un poquito consistente con lo que con la notación que estaba utilizando antes. Son todos los A's en G, tal que GA es igual a AG para todo G en G. O sea, ¿esto qué quiere decir? Son todos los elementos de G que conmutan con todos los otros elementos de G. ¿Estamos de acuerdo? Eso quiere decir, o equivalentemente podemos decir, que son todos los elementos de G, tal que su clase de conjugación pues consiste de un solo elemento. Esa es la definición. Y entonces la primera observación, ni siquiera teorema porque va a ser pues un ejercicio, es que Z de G pues es un subgrupo normal de G y Z de G es abeliano. O sea, es un subgrupo de G y además es abeliano. Quizá lo primero que debí de haber dicho es que, bueno, ya cuando digo aquí que es normal, pues lo primero que estoy afirmando es que es un subgrupo, ¿verdad? Y que además es normal y aparte es abeliano. Entonces, eso no es difícil, ¿no? Por ejemplo, de que es abeliano no es difícil de convencerse porque pues cada elemento de Z de G conmuta con todos los otros elementos de G, en particular conmuta con todos los de Z de G, y por lo tanto, pues bueno, esa es la definición de abeliano. Y que es normal, pues en realidad es muy sencillo, ¿no? Porque siempre que conjugamos un elemento de Z de G queda inmóvil. En fin, ya les dije la solución del ejercicio, pero vale la pena que lo escriban con mucha calma, ¿verdad? Bueno, vamos a ver otra definición. La siguiente definición es que si A está en G, entonces el centralizador de A en G, entonces aquí lo que estoy definiendo es este centralizador de A, centralizador de A en G, lo denoto C sub A de G, pues es por definición, y voy a ponerse A de G, es por definición el conjunto de todos los G's en G, tal que GA es igual a AG. O sea, son todos los elementos de G que conmutan con A. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? O sea, esto de estas definiciones se parecen muchísimo, pero no son iguales, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí de entrada el centralizador, pues depende del elemento A, o sea, se define para cada elemento. Y el centro, pues es un grupo que es solamente, que está asociado únicamente al grupo, no a un elemento, sino a todo el grupo. Y bueno, entonces ahí tenemos estas dos definiciones. Y la primera observación, que también es un ejercicio para ustedes, es que el centralizador de A en G, pues es un subgrupo, ¿no? Vamos a ponerlo de una vez así, ya sin escribir más. O sea, recuerden que este símbolo de menor igual significa que es un subgrupo. Entonces el centralizador es un subgrupo de G. ¿Sí? Entonces vamos a tener nuestro primer teorema. Entonces, teorema 3.2. Si A está en G, entonces el número de conjugados de A, es decir, la cardinalidad de A a la G, es igual a el índice de G, perdón, del centralizador. Esta notación nunca me ha gustado porque está como al revés, ¿no? O sea, siempre uno dice el índice del centralizador en G, pero uno lo tiene que escribir al revés. Y si G es finito, entonces, pues el centralizador de A en G divide, perdón, sí, el orden, no el orden del centralizador, perdón, el orden de esta clase de conjugación, pues divide al orden de G. En realidad esto es fácil, la última conclusión es fácil, pero igual lo vamos a decir, ¿no? Cuando lo demostremos.
A ver, vamos a demostrar el teorema. Entonces vamos a darle un vistazo al teorema. O sea, ¿qué es lo que queremos demostrar? O sea, lo que queremos demostrar es que el orden de esta clase de conjugación, o sea, el número de elementos en la clase de conjugación de A, es exactamente este índice. ¿Ya vieron? Recordemos que es el índice. O sea, el índice es el número de clases laterales del centralizador. Por cierto, aquí la notación la puse mal, lo acabo de notar. Qué bueno que me di cuenta. Vamos a corregirla. La notación era A abajo y G arriba. El índice es el número de clases laterales del centralizador en G, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a fijar primero notación. Fijemos notación. ¿Sí? Entonces lo primero que vamos a fijar es que vamos a denotar C, lo vamos a denotar como el centralizador, así, el centralizador, perdón, lo vamos a denotar por C porque este lo vamos a estar utilizando mucho. Y la otra es que vamos a denotar por G entre C al conjunto de clases laterales. Ese es el conjunto de clases laterales de C en G. Hay que tener cuidado, ¿no? O sea, usualmente esta notación es muy común para denotar el conjunto de clases laterales, en este caso clases laterales izquierdas, de C en G, pero, o sea, eso no quiere decir que este G entre C sea un grupo. Es solamente un conjunto, no necesariamente es un grupo, o sea, no estoy diciendo que C sea normal ni nada. O sea, nada más por notación, por definición aquí en esta demostración, es el conjunto de clases laterales izquierdas de C en G. Eso es lo único que estoy diciendo aquí. Nada más lo digo para que no haya confusión. Y ahora sí, una vez que ya fijamos esta notación, definimos una función que voy a denotar f de a a la g en g entre c, donde un conjugado, o sea, g a la menos 1, lo voy a mandar a g por c. ¿Ya vieron? Entonces esta función, pues lo que quiero demostrar, o sea, quiero demostrar que f es una biyección, ¿verdad? ¿Por qué? Lo que les dije es lo siguiente. El índice de C en G es la cardinalidad de este conjunto. Y yo lo que quiero demostrar, si me fijo en mi enunciado otra vez, es que la cardinalidad de este conjunto es igual a la cardinalidad de este conjunto, lo que es lo mismo el índice de C en G. Por lo tanto, lo que quiero demostrar es que esta es una biyección y con eso terminaría la demostración de mi teorema. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a ver. Creo que me voy a quedar aquí corto de espacio. Entonces lo que voy a hacer es, nada más para no quedarme corto de espacio, voy a copiar mi demostración a mi siguiente hoja. Es la ventaja de estar haciendo esto así, no en el pizarrón, ¿verdad? En el pizarrón no podría. Bueno, en el pizarrón tendría más espacio, la verdad. ¿Sí? Bueno, entonces quiero demostrar que es una biyección. Entonces, lo primero que tengo que demostrar es que está bien definido. Entonces, primero voy a demostrar f está bien definida. ¿Por qué tengo que demostrar eso? A ver, ¿por qué tengo que demostrar eso? Porque pues podría tener dos elementos, digamos g a la menos 1 y, y hg a h a la menos 1, y estos dos podrían ser iguales a pesar de que g y h sean diferentes. ¿Ya vieron? Entonces, mi función pues depende, digamos, por llamarlo de alguna manera, de este representante, pero podría haber dos representantes distintos, y entonces tengo que demostrar que no importa qué representante me tome, digamos, pues de la clase de conjugaciones, está medio mal dicho, pero bueno, lo voy a decir así, tienen la misma imagen. Entonces vamos a decir si estos dos son iguales, entonces, ¿qué es lo que quiero demostrar? Quiero demostrar que entonces GC es igual a HC, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a despejar, ¿verdad? O sea, voy a pasar, digamos, por decirlo de alguna manera, aquí multiplicando a la izquierda, bueno, dividiendo a la izquierda, y multiplicando a la derecha. ¿Ya vieron? O sea, voy a, digamos, para decirlo de otra forma, voy a multiplicar por h a la izquierda
no, h inverso a la izquierda y por h a la derecha. Y entonces lo que tengo es, a ver si lo hago bien, h a la menos 1, g a, lo voy a escribir así, a g a la menos 1, h. ¿Ya vieron? Pero esto es lo mismo que a, ¿verdad? Porque justo lo que estoy haciendo es estoy despejando. Por lo tanto, pues lo que tengo es, ahora si quiero, pues puedo despejar de nuevo. Y entonces lo que obtengo es h a la menos 1g por a es igual a. Y entonces ahora sí, ¿verdad? Multiplico por h inversa primero y luego por g. ¿Ya vieron? Y esto me implica que h a la menos 1g pues está conmutando con a. Entonces, esto de que conmuta con a quiere decir que es un elemento en el centralizador, ajá, que estoy denotando por c. ¿Ya vieron? Y entonces, esto lo que me implica, recuerdan aquel lema que demostramos en nuestras clases, en nuestra sección de clases laterales, esto lo que implica es que GC es igual a HC, que era lo que quería demostrar. Entonces, F pues está bien definida. Entonces, esto lo que quiere decir es que f de g a g a la menos 1 es igual a f de h a h a la menos 1. ¿Ya vieron? Porque justamente, o sea, esto es esto y esto es esto por definición de f. Y entonces ya demostré que f está bien definida. Bueno, entonces una vez que f está bien definida, pues lo que quiero demostrar ahora sí que es una biyección, ¿verdad? Entonces quiero demostrar que es una biyección. Primero demuestro que f es inyectiva. Y luego que f es suprayectiva. Que f es inyectiva, pues bueno, pues vamos a hacerlo a la manera súper usual, ¿verdad? Entonces supongamos que f g a la menos 1 es igual a f de h a h a la menos 1. Sí, ¿verdad? O sea que dos elementos en la clase lateral tienen la misma imagen. Entonces, obviamente lo que quiero demostrar es que estos conjugados, pues en realidad son iguales, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Entonces lo que tengo es que, pues bueno, evalúo, ¿verdad? Y entonces esto es GC es igual a HC. Y entonces esto implica que tengo h a la menos 1, G está en C. A ver, eso es lo que quiero. Sí. ¿Ya vieron? Sí, justamente, por aquel lema, ¿no? O sea, estoy haciendo algo muy parecido a lo que hice aquí, y entonces ya obtengo esto. ¿Pero qué quiere decir que h a la menos 1g esté en C? Pues entonces esto lo que quiere decir es que, pues h a la menos 1g, ¿qué? A, luego h a la menos 1g a la menos 1, pues esto está esto es igual a. ¿Ya vieron? Y entonces hago lo mismo que hice arriba y puedo concluir fácilmente que entonces lo que tengo es que g a la menos 1 es igual a h a la menos 1. Siguiendo más o menos, de hecho esta demostración es prácticamente idéntica a la de arriba, pero nada más como yéndome al revés, ¿verdad? Y entonces puedo llegar a esto y por lo tanto f es inyectiva. Ups, esta flecha está chistosa. F es inyectiva. ¿Ya vieron? Y ahora nada más me falta ver que f es supra o sobre. Y entonces esto es fácil, ¿verdad? Porque sea GC en G entre C. Sí, ¿verdad? O sea, es el conjunto de todas las clases laterales. Entonces me tomo una clase lateral. Entonces, pues f de G a G a la menos 1, pues es igual a GC. Y entonces ya acabé. Por lo tanto, f es biyectiva y por lo tanto, esos dos números que dije, el número déjenme me regreso al teorema, y entonces ahora sí, ¿verdad? El número de clases de elementos en la clase de conjugación, pues es el índice del centralizador en G. ¿Sí?